Qué buena mi taza de Cthulhu, grandísima, puedo tomar un montón de birra. Yo tengo la de Hadouken. Bienvenidos al Postworld Podcast, grabado en los estudios de Karl Marx Studios en algún lugar perdido de Berlín. Yo soy Pablo de Negri, su anfitrión, y hoy estamos con Patricio Ballarino, también conocido como Pato Kai, electropunker, electroclasher. Pato, gracias por estar acá. Un placer, amigo. Nos conocimos hace unos años. Yo sé que vivís en Berlín hace bastante más tiempo. Yo estuve un poco también aislado de toda la movida por mis propias búsquedas. Y cuando nos conocimos finalmente hace un par de años, me dijiste, ¿dónde estabas metido? Con lo cual sé que estuviste acá también conectado con mucho de lo que es la escena de la música y la escena hispanohablante también, y hay muchos argentinos y latinos que están que viven acá. Te escuché muchas veces también tocar en vivo y compartimos varios gustos en común que tienen que ver con el cyberpunk, la ciencia ficción, etcétera. Así es. Me gustaría saber para vos dónde empezó tu historia, digamos. ¿Dónde empezó algo que te inspiró y que te llevó a lo que estás haciendo ahora? Y yo supongo que todas las películas que vi y siempre me fascinó mucho la ciencia ficción y eso me llevó, no sé, desde ver 1000 veces Volver al Futuro o, ¿viste? Se nota un poco por los lentes, ¿verdad? Sí, tenía, cerca de mi casa había como un videoclub, ¿viste? Esos videoclubs que son un almacén que deviene en videoclub. VHS. Sí, VHS, obvio, más vale. Unos cassettes gigantes así, sí, cuadrados para... Exactamente. Y nada, era chiquitito. Entonces lo di vuelta, no sé, como en un par de meses ya le había dado vuelta y mi vieja como, otra vez Volver al Futuro. Bueno, pero más o menos por ahí. Obsesiones. Sí. Claro, porque hay toda una cosa que tiene que ver con la estética ochentera. Yo siempre cuento, por mi hermano me lleva 11 años. Entonces yo nací en el 85, cuento que desde que nací en la radio y sobre todo mi hermano a partir de los 11 años, 12 años ya en su preadolescencia ya sonaba solamente bajos electro y tachos electro, tipo de Depeche Mode y demás. Y hay toda una estética visual también que tiene que ver con los films de ciencia ficción y qué sé yo, con la música para cine de esa época que es, bueno, siempre vuelve en formas de modas o de mezcla de modas, pero es muy especial y queda como, alquilar Volver al Futuro en VHS no es algo que los chicos de ahora puedan experimentar. Ni hablar. O las bandas de sonido de Vangelis, que claro. No sé, en Blade Runner o no sé. Claro. Novelas de Philip Dick, William Gibson, películas devenidas por libros, no sé, El Vengador del Futuro, ¿viste? Todas esas cosas. Sí, esa es la de Schwarzenegger, ¿no? La de Schwarzenegger. También es una... sí. Que es una novela de Philip Dick. Ah, muy bueno. Igual que Blade Runner. Muy bueno. Philip Dick en realidad es los primeros libros que yo leí en preadolescente o pre-preadolescente, porque es ciencia ficción, pero escribe tan bien que a veces no es ciencia ficción. Estás leyendo literatura como muy... habla sobre la humanidad, sobre situaciones cotidianas, cosas existencialistas. Y uno de mis primeros grandes encuentros con la literatura fue Philip Dick, por ejemplo. Y claro, y después hay como una relación, ¿no? Porque muchas cosas de Philip Dick se hicieron en esta clave 80, cyberpunk, se trabajó en una estética visual también. A full.
Y ¿esto a qué edad decís lo de ver Volver al Futuro en VHS? No sé, tendría que tener 10 años, me parece. Aprox. 10 años y después te la pasaban en cable todo el tiempo. Pero bueno, esa fue una de las películas. Hay miles de películas de ciencia ficción que me fueron como moldeando, series. No sé, Max Headroom. Max Headroom. Ponele. Esencial. Max Headroom era si no me equivoco, un policía que pierde la cabeza en un accidente, o sea, se muere en un accidente. Está saliendo de una persecución y dice el coso de la salida de los autos, de los estacionamientos, el máximo headroom, sí. El máximo espacio y como sea contra eso, y se vuelve una entidad de inteligencia artificial, una cosa así. Sí. Creo que es uno de los ejemplos más icónicos, marcado una estética muy... Además estuvo inspirado en algo real. Eso no sabía. Sí, estuvo inspirado en unos ciberataques reales que pasaron en Estados Unidos en esa época. Wow, no sabía. ¿Y cómo es con esta conexión con las cosas medio frikis? Porque en esa época para como obsesionarse con eso, había que ser un poco friki también, sobre todo para llegar a la música, época pre-internet y demás. ¿Cómo fue ese camino de conseguir la información, de conseguir la música, de conseguir las películas? Y siempre había dealers, diferentes dealers en en las amistades o... No sé, me acuerdo, tenía un amigo, Leo, y su hermano Andrés, y Andrés su hermano iba siempre a Parque Rivadavia, entonces se compraba un CD, se lo grababa en cassette, le sacaba foto a la tapa, fotocopia de la tapa, se hacía la tapa, obvio, qué sé yo, y tenía todo. Entonces nos pasaba que por ahí veíamos algo en MTV, en la época que MTV tiraba data, y el chabón por ahí ya tenía el cassette. No sé, veía un video de Prodigy y el loco ya tenía los primeros 2 discos de Prodigy o... En Parque Rivadavia, que es este lugar mítico de Buenos Aires, Capital Federal. Sí, en Caballito. Que es un parque donde conseguías todo pirateado, digamos. Sí, como si fuera un Mauer Park de acá, pero allá era... Claro, pero en Mauer Park no venden... Sí, venden. ¿Sí? Venden, venden vinilos, además de la ropa. Entiendo. Esa onda en el sentido de flow market, de mercado de pulgas, de los domingos, poner una cosa así. Y, después también tenía amigos que por ahí me recomendaban cosas, amigos mayores, que por ahí me decían, escucha esto otro, o me llevaban a fiestas, me iban llevando a fiestas, y entonces me iban curtiendo también dentro de los amigos mayores o los hermanos mayores, en mi caso, a veces son una ventana a algo que si no te llevaría muchos más años descubrirlo. Totalmente. Ezequiel, si estás mirando... Ahí. Gracias por llevarme. Bien. Eso es muy importante, eso te marca. A full. Y ahí tuve una cosa en Argentina. ¿Vos creciste en Buenos Aires? Sí. Tuve una cosa en Argentina y tuve una cosa también con el tema de los 80, 90, los 90 sobre todo, del acceso a la cultura norteamericana, que muchas veces estaban restringidos también por una cuestión de clase, ¿no? Esa separación como sociocultural y te separa un poco, es bastante particular porque no tiene nada que ver con, no sé, alguna tradición local, o en ese momento no tenía que ver con eso. ¿Cómo te pusiste vos en contacto con cosas locales que, no sé, algo de música electro o de cosas que representaban esa cultura que un poco viene importada, pero en Buenos Aires? Y en Buenos Aires, a nivel local, me acuerdo ir a ver a Diego Roca a full. Uh-huh. Y por ahí con Diego Roca a veces, vi así, no sé, en un momento no sé si
lo trajo a Vitalik, tipo la primera vez que vino Vitalik acá a Argentina. Y él por ahí a veces salía con bandas electrónicas, o sea, él tocaba y por ahí abriéndole a Roca estaba Modex o estaba Mujik, que en ese momento, no sé, ver esos formatos principio del 2000 híbridos. Estamos hablando. Sí, más o menos. Esos formatos híbridos electrónicos de una compu y un guitarrista y un cantante, y listo. Claro. Y después, bueno, a nivel local, seguro que hay miles de cosas más. A mí esa fue, no sé, supongo que antes estaba unidad de transmisión, viste, un montón de... ¿Pero qué fue lo primero que descubriste de música? Lo primero que descubrí de música, de chico, sí. De chico oí los Beatles. Ah, ok, hiciste camino Sí, que hay que hacer. Sí, los Beatles. O sea, creo que lo que descubrí de chico, lo primero fue decirle a mi vieja, decirle, mamá, ¿qué escuchabas vos cuando eras joven? Y mi vieja como que al toque me dio Help de los Beatles. Claro. Me dio el Greatest Hits de Queen. Sí, obvio, ese lo teníamos, me parece full. todo. Creo que un Greatest Hits de los Beach Boys también. También muy importante. Y después mi hermano también. Mi hermano, no sé, cuando cayó mi hermano por primera vez con Depeche Mode, con este disco que tenía People Are People. Ahí te... Sí, ahí como que ya... Entró la llave y... O Technotronic, ponele, Claro. aunque traía cassette de Technotronic. Claro. Y yo ya como, ¿qué es esto? ¿Entendés? Como... Mi hermano tenía grabados de la tele en VHS los videoclips de Technotronic. Y eso creo que hasta el día de hoy en algún lado estarán esos VHS. También era de repente tener toda la puerta a toda una cultura musical que no era nada cercana para nosotros, que era la electrónica, la rave, todo eso. A full. Cuando era chico estaba Rock and Pepsi, me acuerdo, o algo así. Un programa que creo que era Rock and Pepsi. Y te pasaban ahí videos, sino en la época pre-MTV. Es esto, ¿no? Tipo hace 40.000 años. Pero siempre de alguna manera o de otra me iba ahí conectando. Pero sí, lo primero fue más o menos eso. Después yo como que... Después me empecé como a... Empecé a tener como un apetito musical. Así como que necesitaba más. Después como que... No sé, desde los Beatles avancé, escuché todo. Y ahí como me empecé como cada vez más. Bueno, no sé, los 90, toda la época... Ok, hiciste un camino más tradicional de lo que yo me esperaba, o sea, sí, bastante bien. Porque yo en realidad, antes de tener este proyecto de Patokay, tuve miles de bandas y proyectos, tipo desde tener bandas haciendo cover de los Beatles, a hacer tipo banda de hardcore, de new metal, una banda como medio de rock progresivo. En un momento, al principio de todo... Canté en un tributo a Guns N' Roses. Tipo así, era todo súper underground, pero fui pasando como por diferentes etapas, hasta que en algún momento llegué a una banda que ya era como más electrónica y qué sé yo, y empecé a conocer más, o sea, empecé a escuchar más música electrónica, empecé a conocer más los sintetizadores, empecé a aprender más de... Yo siempre toqué la guitarra. Mi primer instrumento fue ¿Aprendiste guitarra de chico? Sí, aprendí guitarra a los 8 años, que tenía una profesora que primero me daba todas cosas de así, música clásica, folclore. Viste, yo por ahí le traía una canción, mirá, me saqué este tema de R.E.M. No, todo bien, sigamos con Samba de mi Esperanza, o viste, yo, está bien. Todo bien igual, pero... Claro. Por ahí yo estaba ya escuchando ahí en ese momento cosas y las quería como tocar, ¿viste? Y después como que en un momento... Después tuve varios profesores, tuve un momento más autodidacta también, y después como de la guitarra empecé como a empezar a querer procesar la guitarra como si fuera un sinte, ponele, pero en realidad lo que quería era un sonido electrónico, que después me fui dando cuenta... Con pedaleras. Sí. Y después empecé a aprender eso, empecé a aprender producción MIDI, aprendí síntesis, fui alumno ahí de Ernesto Romeo
un par de añitos. Ernesto Romeo, el líder de Klaus, Sí. que es como el Kraftwerk argentino, se Sí. podría decir. El Vangelis argentino. Claro, También. Tienes razón, pega más. Varias cosas es Ernesto. Sí. Un grosso. Y Ahí está Ernesto. ahí está la foto con Ernesto. Y te pasaba, pero llegaste a aprender teoría musical. Porque a mí me pasó, por ejemplo, me mandaron muchas veces a piano, varias veces, como 5 a lo largo de mi infancia, y nunca pude enganchar con lo aburrido que era solo la parte como de teoría. Entonces mis profesores trataban de sacar canciones de los videojuegos, pues me preguntaban ¿qué escuchas? ¿Qué te gusta? Y yo les mostraba canciones del Sega, cosas de los jueguitos, cosas así. Igual así no pude. Vos llegaste como a tener un conocimiento como de teoría musical para después eso volcarlo a algo... Sí y no. Como que empecé aprendiendo a leer música con la guitarra y después como que fue totalmente... Llegó un momento que fue totalmente autodidacta y nada, es el día de hoy que sigo aprendiendo cosas. Lo que tuve suerte de tener oído y de manejarme desde ahí intuitivamente. Como me pasó en un momento que una vez fui a la casa de creo que debía tener, no sé, 10 años, ponele, y fui a la casa, no, antes, como a los 8 años más o menos, fui a la casa de un amigo de mi mamá y agarré el piano y me puse a tocar así con los 2 dedos. Creo que saqué un tema de los Beatles, así como, no sé si toqué alguna cosa, o Let It Be, toqué alguna cosa así. Y el dueño del piano, el amigo de mi mamá, le dijo como, che, este chico, bien, tiene oído, qué sé yo, mandalo a aprender música, mandalo a hacer algo con música. Entonces como que siempre, ya desde muy chico tuve como esa cosa de escuchar y con eso intuitivamente ir haciendo, digamos, pero armonía y teoría musical pura y dura recién ahora más de adulto. Ok. ¿Sentiste la necesidad de aprender eso? Sí, Entonces, sí. Sí, en un momento quería... ¿Y cómo fue tu primer proyecto musical? Mi primer proyecto musical creo que fue una banda en el colegio que nos juntamos... ¿En secundario? No, en primario. Nos juntábamos a hacer temas de los Beatles. Bien. Temas de los Beatles. Y después, sí, en el secundario, la primera pseudo seria fue en el secundario, que era una banda empezó siendo como fue como algo que fue mutando, empezó siendo como una banda de hardcore y después... Obvio, en esa época era lo que había, hardcore, new metal. Sí, primero una banda de covers, así que empezamos haciendo covers de todo lo que nos gustaba en ese momento. No sé, Juana la Loca, Fan People, Babasónicos, Nirvana... Muchas referencias de rock nacional también. NoFX, y después, bueno, hip hop, y después como que fuimos, no sé, terminamos haciendo, justo cuando casi al final del secundario estaba toda la época del new metal en su auge, ¿no? Claro. Korn, Deftones. Sí. Y tuve una banda también así. O sea, la banda evolucionó, empezamos a afinar en sí, viste, a la guitarra, me acuerdo que le había puesto dos sextas, 2 cuerdas de mi, y le había sacado el mi más agudo, entonces afinaba, como no me podía comprar una guitarra de 7 cuerdas, como que traté de agarrar mi guitarra y transformarla en una guitarra como con el sonido de ese momento. Yo como dije, no llegué a aprender nada de eso, pero entiendo, no me acuerdo si era el de Korn, que tocaba con el bajo de más cuerdas, o la guitarra sí. Las guitarras también, tenían guitarras de 7 cuerdas. Ok. Y los bajos también, así con, no sé, 5, 6 cuerdas. Una cosa muy como ostentosa en esa época. Sí, sí, además, nada, era como tener que comprarte esas guitarras Ibanez en Argentina, casi claro, sí. Era un presupuesto, entonces era como intentar transformar lo que teníamos. Yo tenía ahí una guitarra, una Epiphone Les Paul coreana, que la tuneé toda como para que se la pueda bancar un poco. Claro. Y nada, después de ahí
esa banda fue creo la primera. Y referencias de cosas también de rock nacional, pero anteriores, que ya involucraban influencias como de New Wave, cosas de electrónica, como si te dijera Virus. ¿Había llegado a eso ya? No, Virus me llegó más de grande. De más chico... Porque ahí uno dice, wow, no sabía que esto había pasado allá en la Argentina, en la historia del rock nacional argentino. Sí, además también yo creo que también que la música, o el gusto en realidad, el gusto es como cuando, no sé, como cuando aprendes a saborear un buen vino, o como cuando tu gusto va cambiando un poquito o se va expandiendo con el correr del tiempo. Entonces eso me fue pasando también como con la música. Fui escuchando, había cosas que primero no le daba tanta bola y después como con el tiempo las iba escuchando desde otro lado y flasheaba, como no escuché esto antes. Pero de muy chico relacionado con el New Wave y la electrónica. Con la electrónica, en su momento, bueno, la Z95, la radio Z95, que era una radio de música electrónica. Ah, mirá. Antes de la Metro, digamos. Antes de la Metro, o sea, antes de la Metro estaba la Z95, estaba la Energy 101. La Energy me acuerdo. Y con el Bebe Sanso. La Energy era como la influencia directa de lo que acá en ese momento era la Low Parade. Claro, creo. Era incluso DJ Dero, por ejemplo. Sí, DJ Dero era el DJ de esa época que llegó a tocar en la Low Parade. De una. Como la cultura rave de fines de los 90. Bueno, Yacimel a full. Yo, así, una de las primeras cosas que recuerdo es, o sea, de muy chico era escuchar Yacimel, así fuera de lo que me había mostrado mi vieja, no sé, escuchar Yacimel y salir vestido de breaker, aunque no tiraba uno o dos pasos así, no mucho más, y salir vestido medio de breaker, con pantalón universitario. Hip hop. Sí, hip hop. Hip hop con ese toque argentino que tenía Yacimel, que en ese momento no era ni hip hop, era rap. Claro. Que se hablaba de rap todavía. Y porque era en todo Argentina, muy rústico. De una. Tenía muy poca música, todo como para decirle hip hop. De una. Mi primer proyecto en el secundario fue un proyecto de rap. Y en esa época, sí, lo que había en Argentina, a diferencia de ahora, que hay géneros nuevos que incluyen eso, se inventó por primera vez de una forma particular en Argentina ahora con el trap y demás. En esa época no. En esa época era una cosa muy freak, muy rezagado, muy marginal, había muy pocas cosas. Estaba Super A, que era un tatuador de la Bond Street, que yo era fan, que tenía un cassette. Lo vi a Super A en Cemento. O sea, yo bueno, también lo vi. Antes de eso igual estaban el primer disco de los Kuriaki Claro. y que bueno, toda esa generación de Super A, Sindicato Argentino de Hip Hop, En Contra del Hombre, todos esos, me acuerdo, o sea, creo que había una canción de Super A que decía algo sobre los Kuriaki, así como dándole con un caño, no me acuerdo bien ahora, pero... Y porque era bien, hip hop en Argentina en ese momento, en Buenos Aires, era algo bien, bien rezagado, no había posibilidades de que eso llegue a ser mainstream, por lo menos Super A. Yo todos esos a Super A, En Contra del Hombre los vi cuando yo llegué a ir a Cemento, a las últimas épocas de Cemento, no sé, finales de los 90, principio del 2000. Claro. Entonces nos iba a ver a Los Brujos y por ahí el soporte se lo hacía Super A, o se lo hacía En Contra del Hombre, o no sé, también, no sé, Los Látigos, Masacre. Se mezcló un poco con esa cosa de los 90, las bandas grosas de los 90, con los primeros que empezaban haciendo cosas más en dirección electrónica, o hip hop, o inditrónica. Y ahí ya en el principio del 2000 empezó a cambiar un poco la cosa, ¿no? Yo me acuerdo que teníamos una amiga del secundario que la hermana mayor era amiga de los Miranda, entonces empezamos a ir a los recitales de los Miranda cuando tocaban en festivales, qué sé yo, re chiquitos. Sí. Y ahí me empezó o volvió
empezó a recuperar una cosa que de los 80 no pasaba en la historia del rock nacional argentino, desde Virus y demás, con Miranda, Adicta. De una. Yo a Miranda lo veía, me acuerdo, en La Ideal. Sí, hacían claro. estas fiestas que siempre tocaba, o tocaba Adicta, no, Sí. Adicta no, o tocaba Miranda, o tocaba Baccarat, o tocaba a veces Gillespie, no me Sí. acuerdo el nombre de la fiesta. La Ideal es una confitería. pero de mucho nivel, una arquitectura impresionante en Microcentro, que en esa época se volvió un centro como de... Se hacían fiestas. Sí. O sea, se bailaba tango, o sea, había días Sí. que se bailaba tango, había días que se hacía fiestas. Pero había días que las únicas fiestas electrónicas era La Ideal, por ejemplo, De en una. Buenos Aires. Bien underground, pero pasaba por ahí. Y Adicta creo que fue la primera banda que escuché que me resultó que recuperaba esa cosa que podía venir desde cosas más de los 80 de Argentina, o de Virus. A full. O me compré un CD de Capri en esa época, por ejemplo. Sí, incluso, bueno, Rudy es de La Plata y Claro. Es el productor, creo que tecladista. Toto también. Mm. Y bueno, yo los empecé a ir a ver básicamente también porque yo no conocía, ponele, o creo que había escuchado algo de Odio Perú, la banda de Rudy, Sí. pero no conocía igual todo el background, Víctimas del Baile, y creo que fui a verlos porque como tocaba la primera formación de Adicta, tocaba Fabio Rey, el que es violero de Los Brujos y violero de San Martín Vampire. Creo que los empecé a ir a ver, no sé, en La Cigal, en La Cigal, Claro. la vieja Cigal, digamos. ¿Y cómo fue tu primer proyecto que sentiste que te empezabas a volver parte o empezar a relacionar o a tener un lugar en la escena, en la historia, digamos, de la música argentina o en la escena de Buenos Aires? ¿Con qué proyecto pasó eso por primera vez para vos, Y con Patocay. Pato? Empezamos. Yo antes tocaba en otra banda y tuve como mucho contacto con. Empecé a tener contacto con la escena con todo lo que estaba pasando en La Plata. Así, una escena electrónica underground. Y ahí armamos con un colectivo que fue Circo Eléctrico. Empezamos ¿Qué a bandas hacer. había en La Plata en esa época? Y en esa época estaba, bueno, los Charlie Jacket, The Falcons, Chico Ninguno. Yo iba a decir Alto Camet, pero eso es la escena de Mar del Plata más bien, ¿no? Ese Parque Camet. De una. Esas bandas como rock electrónico. Alto Camet a full. Estaba de hace mucho antes. Y bueno, nada, ahí armamos este colectivo y empezamos a hacer eventos básicamente para tocar. O sea, primero para tocar, para organizarnos nuestros shows, porque también... Vos tenés mucha experiencia igual de estar arriba del escenario, Sí. ya desde tu banda de primaria. Y leí por ahí que tenés 200 shows en los últimos 10 años. Sí, hay que actualizarles igual. Pero sí, más o menos. Ok. No, sí, Bueno, sí, pero sí, más o menos. Hubo un fragmento de 10 años de tu carrera que tuviste 200 shows. Sí, Con lo cual esos 20 shows por año es bocha. es bastante. Y si tenés experiencia de la primaria también, eso te da como... son más de estar en el escenario, Sí. digamos. Le gustaba estar ahí en el spotlight al chico. Eso tiene que ver con la cosa glam también, ¿no? Sí, a full. ¿Y de eso dónde salió? Porque, por ejemplo, mi hermano más grande escucha T-Rex, como los orígenes de la cultura glam, como que se hizo rock glam, Sí. donde empezó a jugar una parte muy importante, la cosa estética o el fetichismo estético en un punto. A full. ¿De Bueno, dónde- eso tuve en un momento. Bueno, cuando descubrí todo ese el glam rock de los años 70, yo en ese momento estaba en una banda que era medio de rock progresivo, una cosa rara. Y nada, era
hubo un momento que era todo... ¿Eso en La Plata? No, eso era previo a La Plata, eso era en Buenos Aires. Que ahí también formé parte de una escena, pero fue como un periodo de casi 2-3 años que estuve con esa banda y hice giras. ¿Cómo se llamaba? Neokai. Neokai. De ahí salió el Kai, el Pato ya Kai. Estaba el Neo Tokyo Cyberpunk. Claro, y venía medio... Sí, ya referencia. estaba medio ahí. Ya venía medio ahí de todas las influencias también de... ¿Habías visto anime? Sí, ok. obvio, Evangelion. Bien. Me encanta cuando me Akira. preguntan. Claro, pero la idea es. La pregunta era: ¿habías visto Akira ya? Sí, a full. A full. Y bueno, y el Kai es una palabra japonesa. Claro. Un kanji japonés que significa mundo, horizonte, todo. Esos, ¿viste? Como los kanjis japoneses que tienen 40.000 significados. Sí. ¿Y Patokai qué significa? Y Patokai fue un personaje que se creó a partir de... Como que en un momento me quedó el Patokai de esta banda, digamos. Me decían Patokai. Quedó... Claro, porque te llamas Patricia. Okay. Yo después como que lo saqué a la cancha como un personaje futurista, digamos. ¿Y en esta banda de rock progresivo, en Neokai? No, Neokai lo que te estaba contando era que en ese momento que conocí todo el glam rock 70, era como salir emplumado, con plumas, media de red, glitter. Tenía, me acuerdo, una guitarra. En mi era pre-vegetarianismo, veganismo, tenía una guitarra con una boa de plumas negra que después de un par de shows parecía un gato muerto que tenía colgado ahí. Se lo había visto, no sé si lo había visto a Dave Navarro o a Mark Bolan tener algo así como una correa de plumas y yo tipo, ¡guau! Claro. Impresionante. Dave Navarro es de Rage Against the Machine. Dave Navarro es el guitarrista de Jane's Addiction. Jane's Addiction. Y tuvo un breve periodo por los Red Hot Chili Peppers. Yo creo que lo conocí primero por los Red Hot Chili Peppers cuando sacaron... La parte californiana, digamos, del glam. La parte americana californiana. Sí, cuando sacaron One Hot Minute, que estaba ahí Dave Navarro reemplazando a Fruciante, ¿no? Y en la escena esta que me contabas de La Plata, ¿qué pasó? Y ahí empezamos a hacer muchos eventos en La Plata, muchos eventos en Buenos Aires. Después esos eventos devinieron... o sea, lo que nos pasaba básicamente era que por ahí en La Plata teníamos había más espacio para esos eventos. Creo que en Buenos Aires también, pero por lo menos nosotros encontrábamos más lugar en La Plata y en Buenos Aires como que nos costaba un poco más, entonces empezamos a armar este evento como para encontrarle ese lugar, para darle esa plataforma o ese lugar a esa música que estábamos haciendo en ese momento. Entonces, ¿eran todos en dirección que tenían elementos electrónicos? Sí, así, híbridos electrónicos, y bueno, eso después devino en Central Eléctrica Discos, en el sello Central Eléctrica Discos. Entiendo. ¿Y después te volviste a La Plata a Buenos Aires o qué pasó? No, en realidad nunca viví en La Plata. Iba a tocar. Estabas en la escena. Sí, estaba ahí, tocaba. Mucha gente se pensaba que era platense incluso. Mira. Me decían, vos sos platense. Yo no, yo soy de Gran Buenos Aires. Nada. Claro. Pero claro, con tan poca escena o con las escenas tan pequeñas de esas cosas tan raras, vamos a decirlo como son, porque en Argentina es políticamente correcto llamarle desde el rock, desde que empezó el rock nacional, siempre fueron cosas raras, digamos. De una. Uno se siente que si hay una escenita en algún lado, vale la pena formar parte de esa escena por más que uno no sea de ahí, digamos. Y digamos que es todo como una bola de nieve, ¿no? Como es una banda hace ruido, pero una escena hace obvio un estruendo, digamos. ¿Y con quién? Ahí fue donde te sentiste que empezaste a formar parte de algo que se socializaba, digamos, que también generaba escena, generaba comunidad.
Cuando te fuiste de Argentina, ¿en qué punto estabas, digamos, con tu proyecto musical? Y cuando me fui a Argentina yo ya había ido ya a tocar un par de veces, había venido a Berlín un par de veces, había tocado en algunos lugares de Europa. En Argentina ya había compartido escenario con algunas bandas que en ese momento que fueron muy importantes, que fueron bandas que me inspiraron, no sé, con Crystal Castles o Vive la Fête. Sí. Y en ese momento ya... Vive la Fête. Vive la Fête. Yo le digo así porque suena como que tiene una tilde. Sí. Bandas electro, muy conocidas, se podría decir como... Sí, electro punk también, digamos. Por ahí Vive la Fête es un poco más electro rock, electro pop. Claro. Y usan máquinas de ritmos, además de batería. Y ahí pasó también lo de DJ Hell antes de irme. Ah, claro. Trabajaste con DJ Hell en un disco. Sí. Sí, a DJ Hell lo conocí acá en Berlín por Jasmine Gates. Toqué con ella. Por la Jasmine. Claro, ella también es de la onda electro. Como claro, Jasmine Jasmine estuvo primero con Dirty Princess en toda la época del Electro Clash. Cuando estaba en su punto, ¿no? Con Fisher Spooner, Miss Kitty and the Hacker. Claro. Y bueno, después Jasmine, creo que de España se fue a vivir a Berlín y yo la conozco en Buenos Aires, incluso la invito a tocar en una fiesta que estábamos haciendo en el Matienzo, y ahí pegamos muy buena onda. Entonces yo me voy a Berlín y cuando estuve la primera vez con ella acá, como que fui a ver un montón de cosas y ya conocí un montón de gente, me presentó un montón de gente, ahí lo conocí a Hell, no sé, lo conocí a T. Rauschmier, muchos productores que en su momento me volaban. Sí. O sea, que en ese momento los estaba escuchando, por ahí de repente ir a un club y tomarte una birra ahí con alguien. A eso quería ir un poco, el tema del club, porque también hay una cuestión en la cual toda esta estética en un momento fue exclusiva de bandas de los 90, qué sé yo, que introducían ciertos sonidos. Pero bueno, ya sabemos lo que pasó después de Kraftwerk, de Depeche Mode. Esas bandas generaron estilos varios que se siguen haciendo de música solamente bailable, es decir, de música para club. ¿Cómo fue tu caso en relación con tu relación con la cultura de club? Es decir, porque T. Rauschmier, esos productores ya eran un poco una interpretación o una síntesis de esos nuevos sonidos locos de los 80, pero ya versión, formato, música bailable solamente, electrónica bailable. ¿Cómo viste vos esa relación entre tu vida de banda, de rock, y tu relación con la cultura club? Y nada, la energía que tenían. ¿Empezaste haciendo Pachá como yo? Yo creo que empezó más primero con a full Chemical Brothers, Prodigy, Underworld. Claro. Sí. Después, después irlo a ver a Diego Roca. Roca, me dijiste. Irlo a ver a Roca y que te ponga, no sé, cosas así, que me empezó a poner todo eso, Peaches, Vitalik, Miss Kitty and the Hacker. Y yo sentía... Todo fuerte, Roca, siempre. Claro, yo sentía... Tecno o electro o lo que sea, pero fuerte. A full. Y sentía esa conexión del punk en la electrónica, ¿viste? Después como que... Zucker también. Zucker también. Después, ¿no? Claro, Zucker cuando estaba en la terraza de Pachá, creo que era, ¿no? Sí. Te ponía esos remixes de, no sé, de los Sex Pistols, ponele Super Electro. Sí. White Stripes. White Stripes a full. Ahí esa fue mi primer contacto con algo, ya sé que eso es post, pero con algo como para boliche, pero del rock y como con la misma idea. Sí, con esa intensidad. Yo en general cuando en mi show lo que busco es eso, tener la intensidad de un show de rock por ahí con un sonido electrónico, ¿no? Uh-huh. Sí.
Y claro, porque es música que contiene eso, o sea, si hablamos de Depeche Mode, ¿no? Contiene eso, no solo tiene la parte emocional de una canción de rock, sino que también tiene porque las baterías son electrónicas, una cuestión en el sonido que es perfecto para tocar en vivo y para que la gente sienta en el cuerpo la gana de bailar. De una. Y hay mucho de eso también en ese tipo de música, de pensar en la situación del vivo, de cómo generar la intensidad. Em, mm. ¿Y por qué decidiste ir de Argentina? Porque quería una experiencia nueva, como que había estado en Buenos Aires. ¿Seguías en la escena de La Plata o...? Ella estaba en La Plata, capital, iba por diferentes lugares de Argentina. Había hecho un par de shows afuera, había ido a Chile, a Bolivia. Y nada, las primeras veces que fui a Berlín tuve así como tuve una buena recepción, digamos. Y digo Berlín porque de haber ido a Europa, creo que a Berlín fui más veces antes de venir a vivir. Y nada, en un momento fue como, ya fue, me iba a vivir. Como vamos a hacer esa experiencia, digamos. ¿Y tenías contactos en la escena musical acá ya? Y no, por ahí, por Jasmine. O después también otra cosa que hice fue como, me pasó que antes de venir acá a vivir, le escribí como un montón de gente que admiraba o que me gustaba lo que hacían, así totalmente Sí. cara dura, Sí. como decirle, hola, no sé, X. Imagínate Sí. a alguien que te guste y escribirle, No, claro, obvio. y decirle, le mandaba por Facebook o por algún lado y le decía, che, soy tal, de Argentina, voy a estar en Berlín. Estaría buenísimo que hagamos una colaboración juntos, ¿viste? Como lo que te tiran ahora por ahí en SoundCloud, así Sí. medio automático para hacer una collab. En esa época por MySpace. Claro. Y nada, algunos me clavaron el visto ahí, como que ni me contestaron, y otros se ¿Pero qué coparon. vas a hacer? O sea, uno hace eso, Sí. incluso si se quiere mantener honesto y quiere mantenerse honesto con lo que uno quiere y con quién se quiere conectar. Después, obviamente, está en el receptor recibir eso de una manera o de la otra, pero... Y después ir saliendo, claro. salir y encontrarte, no sé, encontrarte a alguien que te gusta ahí tomando una cerveza o irle a hablar después de tocar o cosas así, y era como por ahí mucho más cercano que lo que a veces lo podías tener en un show en Argentina o Claro. Mucho más íntimo por ahí. A mí me pasó por lo menos en Berlín la primera vez que vine, por más que ya tenía un montón de estereotipos y todo, que era en la dirección de la música que me interesaba, más del lado del tecno minimal, qué sé yo. Pero igual me pasó la primera vez de sorprenderme de que todos los que me gustaban vivían en el mismo barrio y tocaban. Eso me voló la cabeza de Berlín a mí. Había muy concentrado muchas cosas de escenas que allá tenés que ser muy raro para que te gusten o que no hay tanta gente, en esa época por lo menos. Sí, yo creo que la primera vez que vine a Berlín, la primera vez que pisé Berlín, el primer día no sé si fui a Urban Spree o alguno de esos lugares y me encontré, no sé, a uno de los de That Politics, ponele. Yo dije, bueno, sos de That Politics, sí. No sé, como encontrarme gente que me gustaba, que por ahí yo la tenía por internet, o de ver fotos o cosas así. Estaban ahí tomando una birra y ponerte a hablar. Nada, como así miles de situaciones, no sé. De cruzarte a Richie Houghton en cualquier lado o... Esa sí. Difícil no cruzárselo. Sí, un flash. ¿Y qué sentís que... vos ahora te estás volviendo a Argentina? Sí. ¿Qué sentís en retrospectiva? ¿Qué te llevas de esto? ¿Cuántos años fueron que estuviste acá? Casi 5. 5 años viviendo acá non-stop. Y avanzaste, progresaste mucho en el nivel de contactos, de dónde llegaste a tocar... Pitches, Fusion Festival, etc. ¿Qué te llevas y cómo sentís ahora que fue ese proceso de cómo evolucionó todo en Berlín?
en tu estadía de 5 años en Berlín? Y un aprendizaje. Un aprendizaje, experiencia. Hacer muchos amigos, hacer muchos contactos. Flashear mucho viendo otros artistas que estuvieron, que pasan por acá, como que la escena, culturalmente fue lo que me trajo también a Berlín, digamos, como tener tanta abanico cultural, digamos. Uh-huh. Y nada, y con todo eso es como hacer también es como hacer un máster, digamos, o hacer un posgrado. Como, en underground, sí, musical. Yo igualmente tampoco reniego nada de Buenos Aires. Yo creo que Buenos Aires y Argentina en general, por ahí Buenos Aires pues es lo que más yo viví al ser de ahí, digamos, pero hay muchísima escena y muchísimos artistas, pero bueno, también en Berlín lo que sentí era que también se da mucha más cabida a un montón de cosas, digamos. Uh-huh. Por ahí la gente también predispuesta de otra manera. Igual, ¿sentís que tu peak fue hace poco en Fusion Festival, Pitches y demás? ¿O cuál fue el highlight? El Fusion, Fusion fue un highlight a full. El último Fusion estuvo así como súper... fue algo muy arriba, como... Sí, a Pitches compartí line-up. Ella no estaba en el mismo escenario que yo, pero bueno, tocó ese día, me la encontré, que para mí ella alta influencia, pues también, o sea, en el momento en el que yo lo veía a Modex y a Mujic tirar esos formatos en Argentina, ponerle... La inspiración de Pitches. Y era más o menos la época, de toda esa época electroclash, electropunk, de principio del 2000. Claro. Y nada, de repente conocerla, compartir un line-up, fue algo como muy flashero. Y sí, yo tengo mi historia ontológica a los 17 años yendo a ver un concierto de Pitches en Unión de Benevolencia. De una. Cuando tocaba sola con la MC505 y... tenía asistentes, chicas con el shortcito, pero que le sostenían los sintes o le daban limón y en un momento escupe sangre en una toalla, se seca con la toalla y la tira al público. Y era una situación de tanto éxtasis, es decir, no había tomado éxtasis todavía en esa época, pero el éxtasis como natural, toda la parte del show, del glam, de la potencia, de la performance, ¿no? La performance, que toca sola, que de repente canta, de repente pela una guitarra, de repente como no paran de pasar cosas, digamos. Es como post-punk es, ¿no? Punk con otros medios, como post-electrónico, la batería electrónica, la performance, el show, bla. Y por esa toalla ensangrentada nos peleamos. Y yo me volví a la casa de Mile en esa época. Con un pedazo. Con la toalla. Y me acuerdo la mirada en sus ojos de dudar si me iba a dejar entrar o no. Y yo volvía como heroico con la toalla ensangrentada de Pitches. Y lo sigo conservando como una... no la toalla, la perdí, pero digo, el recuerdo. Algo muy ontológico de lo que hace a esa potencia del under, del post-punk, el post-punk por medios electrónicos, todo lo que puede generar, ¿no? Me imagino que debe haber sido muy, muy importante para vos. Sí, para mí fue un flash. Mismo hace 2 semanas hice el último show del año acá en Berlín y toqué en Schokoladen, hice como un evento que fue tipo Patokay and Friends, Patokay amigos, invité como un montón de músicos amigos y músicos que me gustan, y entre ellos vino Kiki Moores, que es un ex miembro de Chicks on Speed, que yo también, a Chicks on Speed también la vi, no sé si la vi en Unión y Benevolencia, uno de esos lugares en Argentina, no sé, al principio. Chicks on Speed acá también saben formar parte de toda la escena transmedial. Sí, a full. Tocan mucho en lugares y en contextos de festivales de arte multimedial, están relacionados con esa escena. Pero bueno, Kiki, que ya hace un par de años no toca en Chicks on Speed,
entre todas las personas a las que les escribí cuando llegué, tipo que decir, hola, che, voy a estar en Berlín, ¿verdad? Que eso que te conté de caradurear así un poco con artistas que me gustaban. Ella creo que al toque me contestó, me dijo, sí, venís, bueno, dale, qué sé yo. Me vino a ver una de las primeras veces que toqué, como que pegamos súper buena onda. Y bueno, hace 2 semanas terminaron en el escenario, tocando un tema de Chicks on Speed juntos. Bueno. Para mí fue hermoso. Genial. Y vamos a pasar a la parte más trademark del podcast, un poco más subjetiva quizás, pero tu experiencia, digamos, como... Vos no sos solo músico, yo sé que estudiaste medicina, de hecho, arreglamos un poco más tarde porque tenías un paciente, ahora vamos a hablar un poquito de eso. Me gustaría saber un poco... La identidad secreta. Ok, hablemos ahora de eso. La identidad no tan secreta. Ok, hablemos ahora de eso. Yo sé que vos estudiaste medicina. Sí. ¿Y en qué momento pasó esto de estudiar medicina mientras estabas haciendo todos estos proyectos musicales? Y fue siempre en paralelo. Siempre en paralelo. ¿Al mismo tiempo estabas estudiando medicina? Sí. Wow. ¿Cómo hiciste? Y no sé, fue saliendo. ¿Pero es algo que te sigue identificando? ¿Que te sentís que hay una relación entre haber estudiado eso hasta el final, digamos? O no sé si hasta el final, pero digo... con lo que vos sos hoy, más allá de que se refleje en la música o no? Y tuve mis momentos más de estar enamorado y mis momentos de no tanto, digamos, pero bueno, también siempre tuve esa sensación de querer ayudar, ya sea desde, no sé, desde dar un poco de esperanza con una canción a ayudar a alguien a nivel salud, digamos. Entonces, como que fue algo que se fue dando. Por ahí, obviamente, la música, al ser esta pasión, al ser tan apasionado, digamos, como... Abstracto. En cierta manera... No lingüístico, quizás. No, apasionado en el sentido de estar así como... Vos por ahí me decís, sí, estaba estudiando... No racional. Estaba haciendo la residencia de clínica médica y yo, no sé, haciendo la residencia de clínica médica, los 2 primeros años estuve encerrado en un hospital a full, trabajando a full, sin hacer música. Justo esos 2 años corté con los proyectos que tenía y me acuerdo de estar con otro compañero de residencia, el gran César Sabatini, un grande entre los grandes, de decir tipo, che, hagamos una banda ya de lo que sea, hagamos covers, juntémonos, empecemos a hacer un poco de música porque... Necesitamos eso. Es necesario hacer en carreras en las cuales, o en profesiones en las cuales de repente ves a gente no en los mejores momentos de su vida. Morirse, literalmente. Sí, de morirse o pasar de los peores momentos de su vida todo eso tenés que... Está bueno tener una actividad artística en la cual puedas tirar un cable a tierra de todo eso para no volverte loco, digamos, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo sentís que esa vocación por el curar, el ayudar, el servir a través de la música, a través del pop, a través de... ¿cuáles son las actividades que hoy haces que no tienen que ver con lo musical, que van en esa dirección? Vos me dijiste algo afuera de cámara y... Sí, ahora estoy... Bueno, yo recibí como médico en su momento, hice la residencia en clínica médica, tengo una diplomatura en nutrición vegetariana, hice también algunas cosas en tratamiento del dolor. Después ahora en estos últimos años hice un posgrado en medicina canábica. A eso quería llegar. Sí, estoy armando una plataforma. Lancé una plataforma hace poco que se llama Certificana, que es básicamente una plataforma de divulgación de cannabis medicinal, y también se realizan consultas médicas y
nada, la idea es muy relacionado también con todo este auge que está habiendo en todo el mundo, pero bueno, en Argentina particularmente en los últimos 2 años se firmó la ley 27350, que es la ley que permite el uso de cannabis medicinal en Argentina, ¿no? Ujú. Entonces, nada, por fin, porque en cierta manera también el prohibicionismo y toda esta movida de la guerra contra las drogas. Lleva como 100 años. Sí, y hace que nos atrasó, a nivel ciencia nos atrasó, como que todos los que tenían la data básicamente, o los que más data tenían en los últimos años, en general eran cultivadores o gente que igual se la jugó y estuvo igual desarrollando su conocimiento a través de, ya sea de las plantas de cannabis o también ahora lo que se está viniendo son, ¿no?, todo el uso de hongos, Sí. tratamiento con Microdosis. psilocibe, claro. Dicen que el sober es el nuevo cool, pero en todo el tema de las microdosis, las terapias de microdosis con hongos y qué sé yo, ya no está tanto esa cultura en nuestra época de hacerse mierda. De una. ¿Cómo ves vos eso? Porque lo hablé en un podcast hace poco con Joa Luna, una polaca, mucho más de esta nueva generación, de que tienen más incorporado el tema de la salud, el tema de lo espiritual, el tema pero además con el tema musical, el tema de la banda, el tema del underground, el tema del rock, pero no tienen esa asociación que nosotros teníamos, que había que intoxicarse en un mal sentido. Claro. Había que una cosa como destructiva. ¿Ves un cambio en eso a nivel general en la escena musical? ¿O ves que hay un cambio general? ¿O cómo ves vos eso? Yo creo que hay más conciencia, pero bueno, igualmente la cultura pomelo siempre está, digamos. Personaje de Capusotto. De Capusotto, a full. Claro. Me acuerdo que Spinetta decía siempre, antes de que existiera Pomelo, hablaba siempre en contra de ese estereotipo del rockero. Del que se hace rockero mierda, reventado, claro. Porque Spinetta decía que había una contradicción en lo que el rockero, lo que el músico quería transmitir a partir de su filosofía, de su música, y una vida que no se cuida de sí misma, que no tiene cariño, tiempo para su familia, para Spinetta, muy importante rockero de Argentina. Y señalaba eso ya en una época en donde no existía esa referencia. Spinetta leía de los postestructuralistas, leía filosofía relacionado todo con todo. Y ya no creía en eso de que había que hacerse mierda para representar al ser rockero. Claro, ¿entendés? el rebelde. Claro. ¿Ves que hay una esperanza ahí? ¿Ves que hay un cambio para bien en general? ¿Que hay una tendencia a estar más sano, incluso en el ambiente musical o artístico? Yo creo que sí. Creo que sí, que hace rato. Igualmente hay de todo, no es que digo ahora somos todos zen, Claro. neosanos, pero Claro. biomúsicos. Sí. Eso era impensable hace unos años, que eso sea parte de la cultura joven o de la cultura artística. Yo lo tomo como algo positivo también. Yo creo que es un cambio a nivel general de que la gente, no solo a nivel de la escena musical, sino que es algo a nivel mundial, que también la gente está cada vez un poco más consciente respecto a lo que come, respecto a lo que hace, y a sentirse un poco más, digamos, y darse cuenta de que a uno le hace bien, que a uno le hace mal. Cada vez y hay más acceso a la información, ¿no? Como que lo que había antes, digamos. Y también hay más acceso a la información, y el tener acceso a la información te empodera y te hace elegir mejor, digamos. ¿Y sos optimista en sentido general hacia dónde va todo a nivel mundial, a nivel artístico, a nivel personal? ¿Tenés en general cuando pensás en el futuro,
lo que proyectas se ve como algo entusiasmante, dado no solo tus conocimientos, tu experiencia como músico, sino también tu vida, tu experiencia como estudiante de medicina y demás. ¿Cuál es el promedio de todo eso? ¿Qué es lo que proyectás cuando pensás en el futuro? Bueno, a nivel musical soy optimista. Creo que cada vez más veo, o sea, cada vez más hay más abanico artístico a nivel estilos, a nivel escenas que se van haciendo. Uh-huh. Y todo eso me estimula, me inspira, me genera nuevas ideas o ganas de hacer cosas. Me la sube, digamos. Y después, a nivel mundial, hay de todo. Viéndolo desde el punto de vista cyberpunk, posapocalíptico, nada. Y después de haber pasado una pandemia de 2 años digna de una situación de ciencia ficción. Total. No sé. Creo que todos quedamos medio choqueados después de esa situación. Y nada, espero que en cierta manera salgamos adelante para que otra cosa así no vuelva a ocurrir, digamos. Uh-huh. Pero después, viéndolo desde el lado solar punk, del movimiento solar punk. Punks optimistas. Claro, el solar punk que viste que vamos a hacer uno con la tecnología y que todo va a ser para mejor. Creo que hay un montón de cosas también que están ayudando a vivir mejor, pero bueno, sigue habiendo cosas que no tienen sentido. Sigue habiendo hambre en el mundo, sigue habiendo presión, sigue habiendo un montón de cosas que ya tendrían que dejar de pasar. Pero bueno, vuelvo a que siento que la gente también está siendo un poco más consciente con un montón de cosas, digamos. Uh-huh. Sí, yo diría ir por el punk optimista. Por el solar punk, el movimiento solar punk. Porque tecnos ya somos, como para parafrasear a Luca Prodan. El tiempo pasa, nos vamos poniendo tecnos. Sí. Con lo cual, yo también quiero pensar que no nos queda mucha... Dios, que somos bien intencionados y esperamos lo mejor. Ya somos post-punk, ya somos techno, con lo cual creo que ese solar punk es una de las únicas esperanzas que nos queda, el poder conseguir esa equidad entre la tecnología y la equidad social. Y, esperemos que se pueda articular así. De una. Pato, gracias por venir. Un placer. Vamos a dejar en la descripción links a todos tus proyectos. Sí. Buena suerte en el viaje de vuelta. Vas a estar acá en Europa el año que viene ya con tours y varias cosas. Con lo cual nos vemos pronto. A full. Gracias, Pablo, por la invitación. Sven. Gracias a todos por escuchar y por ver, y nos vemos la próxima. Chao, chao. High five. Si disfrutaron de este episodio, siéntanse libres de dejar un like y subscribe debajo del video. Si quieren ver más, cliquen aquí y no se olviden de seguir al canal.